La expiación, las demandas de la ley y la retribución divina. En primer lugar, voy a responder algunas preguntas que han surgido sobre el sermón de la penalidad del pecado. ¿Han visto el sermón La penalidad del pecado? ¿Están todos familiarizados con eso de los ángeles, casi la mitad a un tercio? Han surgido varias preguntas al respecto, porque desafía, como decía antes Colin, nuestra forma de ver las cosas. Como decías Tony, el marco en que leemos las cosas. Se nos recuerda una vez más, como se dice en Isaías capítulo 55, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y he sido desafiado con en muchos niveles. Y por supuesto, lo que el sermón La paga del pecado está desafiando es todo nuestro concepto de la expiación. ¿Cómo entendemos esta expiación? Cuando vuelvo al principio de lo que estaba empezando a ver en el libro de Guerras de Identidad y en el libro El Retorno de Elías, hay conceptos de expiación allí que son completamente diferentes al protestantismo, al catolicismo romano obviamente, pero al protestantismo especialmente en términos de este sistema penal de expiación. Queremos dedicar un poco de tiempo, pero antes de hacerlo vamos a orar. Padre en los cielos, te agradecemos que podamos arrodillarnos ante ti de nuevo. Te pedimos que al abrir las Escrituras, al pensar en el centro de la expiación y la justicia y el juicio y la retribución divina y todas estas cosas que parecen estar apareciendo en las Escrituras, te pedimos que nos guíes y nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. En realidad me gustaría empezar con una declaración que Dani mencionó en nuestro grupo de Facebook el otro día. Me referí a esto regularmente. Está en El Deseado de Todas las Gentes, página 254, párrafo 3. Dice, el Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque Él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de Él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Esto es lo que vemos cuando leemos Efesios capítulo 2. Vemos que la verdad está saliendo a la luz. Estas gemas invaluables están allí, pero están siendo expresadas en engastes falsos. Hay un marco falso. ¿Y cuál fue el falso escenario del que se nos habló esta mañana? Es que es mi fe en Jesús la que me salva. ¿Qué tan arrogante es eso? Mi fe es lo que me salva. Mi fe. Mi eterna e intrépida fe. No, esto no es lo que la Biblia enseña. Pero la fe es requerida para ser salvo. De esto no hay duda. Y continúa y dice lo siguiente: su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Es un concepto tan profundo que se puede hacer de la verdad, que la verdad ministre al error. Estamos en una situación profunda aquí en términos de lo que la gente dice. Bueno, ¿por qué no puedes ser simple? Ya sabes, tenemos una Biblia. Tenemos todas estas religiones, ya sabes, pero la mente humana es tortuosa. Y así la verdad puede hacérsela servir al error. Continúa diciendo Elena White, Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error
y puestas en el de la verdad. Ellen White dice de los dos mensajeros, Waggoner y Jones, que esta es exactamente la obra que vinieron a hacer. Para reemplazar este marco, el marco del error, y tomar los encuadres de la verdad que el adventismo ha recogido y ponerlos en un marco correcto. ¿Y cuál era ese marco? Eran los pactos. Era el marco de los pactos que era central, así como muchos otros aspectos en términos de la cruz, el evangelio eterno, todas estas cosas. El marco estaba creando un entendimiento equivocado. Y ahora quiero llegar a algunas preguntas. Un buen amigo me hizo esta pregunta y vio el sermón La paga del pecado. Y esta fue la pregunta. Él dice: amigo, si te entiendo bien, estás diciendo que fue simplemente una demostración de la misericordia de Dios, es decir, este acto de la cruz, para que podamos tener una mejor comprensión de lo misericordioso que es realmente Dios, y no como un acto requerido de retribución legal o moral. Ahora, estamos hablando del marco, estamos hablando de la cruz. ¿Cuál es el contexto de la cruz? ¿A qué responde la cruz? Tal y como yo entiendo las Escrituras, para que uno se libere de las consecuencias, otro tiene que intervenir y cumplir esa retribución. Yo veo esto como justicia divina. Así es como dice este amigo. Este es el entendimiento común de la cristiandad. Este es el punto de vista protestante dominante. Justicia divina, retribución divina. Y como veremos en el espíritu de profecía y la escritura, se revela claramente esta idea, se revela en la Biblia y el espíritu de profecía. La pregunta es: ¿en qué contexto, en qué marco se revelan estas cosas? Y así lo dice. La razón por la que Dios puede extender su misericordia es porque alguien, Cristo, cumplió con la retribución. Este es el aspecto esencial de la transacción evangélica. Pero eso no resuelve nuestro dilema. No es así. Que si Dios se enojó con alguien y tuvo que haber un castigo divino, que si alguien más recibió ese castigo, que en el futuro, si Dios va a hacer así de nuevo. ¿Realmente queremos estar en relación con alguien así, que tiene que tratar con alguien justo de esa manera? Es por la salvación del trono que la justicia sea mantenida, que el orden y la disciplina sean, o quiero decir, así es como entendemos las cosas en este mundo. Si te pasas de la raya, tiene que haber debe haber retribución. Alguien pregunta quizás: si eso es así, solo estoy reflejando como estoy pensando en ello. Si es así, entonces esa es una parte esencial del carácter de Dios. Correcto. Esta es la necesidad de que la retribución se convierta en parte de su carácter. Pregunto: ¿cómo Colin mostró parte de su carácter es la fidelidad? Sí, llevas a cabo la retribución con fidelidad. Así que esto nos lleva, y solo quiero saber un poco de historia. Puedes buscarlo en la historia. Hay 4 teorías principales sobre la expiación y todas ellas tienen problemas, pero 2 de ellas tienen más problemas. Hay 2 teorías llamadas teoría del rescate o teoría Christus Victor de la expiación. Y solo les daré un breve sinopsis de este punto de vista de la expiación. ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
De esto es de lo que estamos hablando. Las teorías del rescate y del Christus Victor presentan a Jesús muriendo para vencer los poderes sobrenaturales del pecado y del mal. En este modelo, el diablo es dueño de la humanidad porque ésta ha pecado. Así que Jesús muere en su lugar para liberarlos. Ahora, hay una medida de verdad en ella, ¿no es así? Sí, definitivamente. Es cierto que fuimos vendidos al reino de Satanás. Fuimos sus esclavos. Cristo viene a rescatarnos. Tenemos este concepto de pariente redentor que paga el precio del rescate. Esto es lo que está muy claro en las Escrituras. La dificultad de esta teoría en su conjunto es que dice, la doctrina es que Jesús se entregó como sacrificio de rescate en representación del pueblo. Y déjenme leer un poco más. El problema es que Agustín puso las manos encima y dice, el Redentor vino y el engañador fue vencido. ¿Qué hizo nuestro Redentor a nuestro cautivador? En pago por nosotros puso la trampa, su cruz, con su sangre como cebo. Satán pudo en efecto derramar esa sangre, pero no mereció beberla. Al derramar la sangre de aquel que no era su deudor, se vio obligado a liberar a sus deudores. Esto es de la doctrina de la expiación de la Enciclopedia Católica. Así que esto está conectado con esta idea de pago del rescate, que Él es como que engañó al diablo para que soltara a sus prisioneros. Esto es problemático. Por supuesto, la teoría más común, esto es lo que dice. La teoría sustitutiva más extendida en Occidente es el modelo de sustitución penal. Y con el tiempo, a medida que Roma comenzó a crecer, los conceptos de Dios comenzaron a cambiar más y más. Dios se volvió más y más agresivo y dominante. La necesidad de aplacar a este Dios se convirtió cada vez más en el sacrificio de Cristo, que se convirtió en el mismo foco, porque Roma ha venido del paganismo y el paganismo trata acerca de satisfacer a un Dios enojado. Y entonces el sacrificio de Jesús se convirtió en ese principio. Así, vemos que la sustitución más extendida en la teoría de Occidente es el modelo de sustitución penal. Tanto la teoría penal como la teoría de la satisfacción de Anselmo sostienen que solo los seres humanos pueden pagar legítimamente la deuda con el honor de Dios o con la justicia de Dios, es decir, sustitución penal, contraída por su desobediencia voluntaria a Dios, ya que solo Dios puede hacer la satisfacción necesaria para pagarla en lugar de limitarse a perdonar a la humanidad. Dios envió al Dios hombre Jesucristo para cumplir estas dos condiciones. Cristo es un sacrificio de Dios en favor de la humanidad, asumiendo la deuda de la humanidad y propiciando la ira de Dios. Eso es en lo que se basa el protestantismo, en su teoría de la ira divina. ¿Y cómo se define eso? Se define por el hecho de que Dios quema a los pecadores en el infierno por los siglos de los siglos. Esto te da la medida de la ira de Dios. Su ira no tiene fin para los malvados. Y como dice una traducción del libro de los Salmos, Dios está enojado con los malvados cada día, cada momento de cada día. Esta es la visión. Este es el entendimiento que está viniendo. Así que algunos pensamientos más aquí, llegando a lo que había entendido en referencia a la expiación en el libro de Guerras de Identidad
y realmente va al corazón del Camino a Cristo, página 13. Cuando lees en el Camino a Cristo, página 13, el énfasis allí es la separación que hubo entre el Padre y el Hijo. La separación. Este fue el costo, la separación entre el Padre y el Hijo que tuvo lugar. Y quiero leerte algo porque esto está en el libro de Guerras de Identidad. Porque me estoy dando cuenta cada vez más de las implicancias de esto en términos de por qué murió Cristo. Ahora, por supuesto, el principio en este libro es simplemente esto, que cuando Satanás abandonó su filiación, perdió su identidad y por lo tanto su valor. Y eso en sí mismo es la maldición del pecado, la pérdida de tu identidad y por lo tanto la pérdida de tu valor y la falta de valor, el vacío que viene como consecuencia. Otra forma de verlo es que esto no se impone al individuo. Es una consecuencia natural del cambio de identidad de uno al elegir creer que tienes vida en ti mismo, que eres independiente de Dios. Cambias la percepción de quién eres. Pero al hacer ese cambio, tu valor y tu identidad se destruyen. Este es el énfasis que viene a consecuencia. Así que en referencia a la cruz, hay dos elementos claves en la vida de Cristo que surgen en el libro. Uno es el bautismo de Cristo y su lucha en el desierto. ¿Por qué es esto tan importante? Vemos descrito el lenguaje de la cruz cuando Cristo sale del desierto de la tentación. Ellen White dice que cuando Cristo salió, ni siquiera su madre lo reconoció. Tanto había cambiado su rostro a través del conflicto por el que había pasado en el desierto. Y ella utiliza el lenguaje de la cruz para describir lo que él experimentó en el desierto de la tentación después de su bautismo. Pero el punto fundamental del bautismo de Cristo es la reivindicación de nuestra filiación con Dios, porque es esa reivindicación de esa identidad la que rompe la maldición. Esta es la ruptura de la maldición, el reclamo de nuestra filiación a Dios que Jesús hizo a través del bautismo y a través de su tentación en el desierto, cuando Satanás dijo: si eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Ellen White dice en el libro de la Confrontación, página 63, que la obra de Cristo en el desierto fue fundacional para el plan de salvación y le da al hombre la llave por la que puede vencer en nombre de Cristo. Ahora bien, es fundamental comprender que si no entiendes la obra de Cristo en su bautismo y sus trabajos en el desierto, no tienes la llave por la cual puedes vencer. Ni siquiera la muerte en la cruz te va a salvar si no tienes esta llave, que es conocer tu verdadera identidad como hijo o hija de Dios. ¿Entendemos las implicaciones de esto? Escribo sobre esto en el libro, que si Dios te está ofreciendo un regalo, pero como ser humano y como pecador en tu corazón hay una enemistad con Dios, entonces es tu enemigo el que te está ofreciendo un regalo. Ahora, cuando tu enemigo te ofrece un regalo, ¿cómo interpretas ese regalo? Con desconfianza. Ese es el contexto. Pero al reclamarnos como sus hijos e hijas y al convertirnos en hijos de Dios, eso nos da la disposición mental para recibir el regalo como genuino. ¿Ves por qué es tan importante que la obra de Jesús en el desierto fue fundacional para que pudiéramos incluso aceptar el regalo de la cruz? ¿Y cuál es el regalo de la cruz para nosotros? Bueno, es una serie de cosas, por supuesto. Pero lo principal que mencionamos aquí en el libro de Guerras de Identidad es que Cristo eliminó la inutilidad de aquel que se niega a ser hijo de Dios, del que elige ser independiente de Dios, de creer que tiene su propia fuente de vida y de hacer lo que quiera. Y entonces el espíritu de condena propia
que viene sobre el individuo debido a esa inutilidad, debido a ese vacío, Cristo lo extingue junto con las consecuencias naturales de esa decisión, para que no tengamos que pasar por ello. No hay nada allí sobre la sustitución penal. Hay respuestas a las consecuencias naturales. Es tomar las consecuencias naturales de las acciones pecaminosas del hombre sobre sí mismo para que no tengamos que pagar ese precio. Es una comprensión completamente diferente de la expiación. ¿Lo vemos? Por lo tanto, el costo de la cruz, y Elena de White menciona esto varias veces, el costo de la cruz se reduce a nuestra comprensión de la relación que existía entre Dios y su Hijo, porque eso es lo que se separó en el momento de la cruz. El abandono de esa relación es lo que define la profundidad de la comprensión de la cruz. Y por supuesto, es por eso que cuando entiendes el verdadero o al verdadero Padre e Hijo, entiendes la profundidad de esa relación. La cruz se vuelve mucho más poderosa y aquellos de nosotros que hemos estado en este viaje es a donde nos ha estado llevando. Una verdadera comprensión del Padre y del Hijo, a una comprensión más profunda de la cruz y del don de Dios. Y por eso quiero leer para ustedes la página 72 de Guerras de Identidad. Dice así: para captar el horror y el sacrificio de Jesús en la cruz, es necesario que echemos un vistazo a la relación entre el Padre y el Hijo. La esencia misma de su reino está presentada entre ellos. El núcleo de su aproximación a la vida se revela en el amor que se tienen el uno al otro. Si no se añade esta relación dimensional a la cruz, entonces realmente no hemos entendido la idea. Y ya se ve lo que decimos. Si no estamos entendiendo el punto, no estamos viendo esta dimensión relacional. Si no estamos entrando en este marco relacional de comprensión, no podemos entender la cruz correctamente y por lo tanto entenderemos mal la expiación. En la página 73 de Guerras de Identidad leemos una vez más: todo esto está conectado aquí. Y citamos: la ruptura de una preciosa relación es lo más devastador que una persona puede experimentar. La idea de separarse de los que uno ama es un temor que acecha en lo profundo del corazón de toda alma humana. Y sin embargo, cuando miramos dentro del corazón de Dios, como está revelado en la Biblia, descubrimos que Dios, nuestro Padre y su Hijo estaban dispuestos a romper esa relación mutua solo para que usted y yo pudiéramos pasar por las puertas del cielo y reunirnos con nuestro Creador. Eso es expiación. Es una expiación relacional. Es un concepto completamente diferente a la de la sustitución penal, es decir, la ira de Dios. Estamos adorando a un individuo completamente diferente. El Dios que adoras define el tipo de expiación que se va a hacer. Por eso el mensaje del primer ángel es: temed a Dios y dadle gloria. Para entender la expiación debes entender la gloria de su carácter como se define por la relación que tiene con su Hijo. Ya se sabe, estamos haciendo una serie de conexiones allí, pero se ve lo que estoy diciendo. ¿Por qué esto es tan importante? Y empecé a darme cuenta, sabes, realmente hemos dado una perspectiva aquí sobre la expiación, que mucha gente va a perder. Así que cuando he hecho la presentación sobre la pena del pecado, es solo una consecuencia natural y lógica del libro de Guerras de Identidad y el retorno de Elías. Porque uno de los puntos que sale en el retorno de Elías es, y también está en el libro Un Asunto Vital, el capítulo 3 de este libro dice:
proteger la fuente de vida y el sistema de valores de Dios con la ley. Así que aquí es donde entra la ley. La ley es lo que define quién eres y por lo tanto protege tu identidad. Esta es una comprensión completamente diferente de la ley. De modo que si rompes la ley, ¿qué estás rompiendo? Tu identidad y la identidad de Dios. Y eso es altamente destructivo. Te matará. De modo que la ley obra la ira hacia aquellos que rechazan su identidad y se describe en la ley de Dios. Una vez más, esta es una comprensión completamente diferente y está creando un trastorno masivo en cuanto a cómo la gente percibe y entiende la ley. Y cubrimos eso en los capítulos 3 al capítulo 15 del libro Un Asunto Vital y una comprensión relacional de la expiación, la ley y todas esas cosas son requeridas. Así que solo quería abordar algunas de esas cosas. Y ahora, otro punto. Aquí hay otra objeción. Objeción. Nunca podremos saber con certeza si Cristo tuvo que morir o alguna forma de recompensa tuvo que tener lugar para que los ángeles caídos fueran perdonados. Así que volvemos al hecho de que Ellen G. White habla de casi la mitad de los ángeles con Lucifer, pero solo un tercio de ellos cayó. Y dice que, bueno, leo eso un poco más adelante y dice, y este es el punto, la objeción sigue diciendo, y este es el punto, todo lo que tenemos en las Escrituras, y las Escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este es el punto en el que la gente se atasca. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que significa que Dios no puede simplemente perdonar a estos ángeles porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahora, ¿cómo entendemos este pasaje? ¿No es eso lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué más dice el capítulo 9 de Hebreos? Casi todas las cosas son purificadas. ¿Por qué dice casi? Porque no todas las cosas lo son, aparentemente. Es lo mismo. Dios no lo dijo. Es lo mismo que cuando se lee, en Cristo hay vida original que no procede ni deriva de otro. En Deseo de las Gentes, página 489. Esto demuestra que no tuvo su vida de nadie. No obtuvo de nadie su vida, ¿verdad? Eso es una suposición. Es un marco de referencia que se está trayendo a este pasaje. Lo mismo, en sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pones tu marco en eso. Ese es el entendimiento. Pero es una pregunta que tenemos que abordar. Y este es el otro punto que se me planteó. La objeción, el otro aspecto de la justicia o el castigo de Dios tiene que ver con el grado de consecuencia o el castigo, lo que significa que el castigo tiene que ajustarse al crimen. Ahora bien, ¿cómo hace la teoría de que Dios no destruye para que el castigo se ajuste al crimen sin que un juez justo ejecute activamente el juicio correcto? Estas son buenas preguntas, ¿verdad? Ya tratamos este tema cuando estuvimos en el sermón El amor de Dios en llamas del infierno. ¿Cómo trata el entendimiento relacional con los grados de castigo y el castigo que se ajusta al crimen? ¿Recuerdan cómo lo abordamos? Cuanto más profunda sea la relación que has tenido con Dios, mayor será el sufrimiento que vas a experimentar cuando te separes de Él. Es una relación, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Cuando vas al funeral de alguien que no conoces muy bien, estás triste. Pero no te afecta tanto como cuando pierdes a alguien que es muy cercano a ti. Eso va a doler mucho más.
Ese es el sufrimiento que es automático, no es impuesto, es una consecuencia natural. Entonces, ¿quiénes van a sufrir más en el infierno? Los que más conocieron la voluntad de sus amos y se fueron en la otra dirección. Ellos serán los que más sufren. El sufrimiento es relacional, lo que dice Lucas 12:47. Y hablamos en el mismo sentido en el amor de Dios en las llamas del infierno, que mucha gente piensa que la gente como Hitler va a sufrir más. No, van a ser los ministros adventistas del séptimo día, que conocieron la verdad y se apartaron de ella. Ellos son los que van a sufrir más porque tenían un entendimiento más profundo, una apreciación profunda. Ellos tenían mayor acceso a conocer la verdad que Adolfo Hitler. Y no hay duda de que va a sufrir por los terribles crímenes que ha cometido contra la humanidad. No hay duda de eso. Pero su capacidad de entender a Dios, es decir, su conexión relacional con Dios, es mucho menor que la de alguien que ha tenido acceso al mensaje de 1888 y a las cosas hermosas que se han enseñado en el adventismo. Una vez que conoces estas cosas, si quieres verlo, como dijo Pablo, hablo como hombre. Una vez que has entrado en el adventismo, es mejor que te asegures de que vas a ser salvo, porque si no lo eres, vas a ser un infierno. Va a ser difícil porque sabes mucho más de lo que las otras personas entienden. Y la relación que has tenido con Dios, y luego alejarte de eso, el sufrimiento va a ser inmenso. Todo es consecuencia natural. No tiene nada que ver con que Dios haya dispuesto arbitrariamente las diferentes partes del fuego en las que se encuentra la gente. Digamos que obtienes 3000 grados de calor. Luego obtienes 3,5, obtienes 2,5 y obtienes 9. Tratando de mantener el fuego ardiendo a todos los ritmos diferentes para diferentes personas. Eso no tiene sentido. No es así como funciona. Es la consecuencia natural porque estamos hablando de un reino relacional. Pregunta a alguien. De lo contrario, ¿estás diciendo que un pecador es peor que el otro y que por lo tanto la persona tiene que sufrir más por cometer ese pecado o el otro pecado o parte de la ley? No tiene sentido. Todo es arbitrario. Todo lo decido yo. Pero en el reino de Dios es consecuencia natural, porque en el reino relacional nada es impuesto arbitrariamente. ¿Y por qué sabemos esto? Por el deseado de todas las gentes, página 13. ¿Y qué nos dice? Solo queremos leer de nuevo para que entendamos esto. Dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. La imposición arbitraria de castigos es el uso de la fuerza. Es contrario a los principios del gobierno de Dios. Continúa diciendo: Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. Así que decirle a la gente que me servirás y me amarás o te quemaré en el infierno es el ejercicio de la fuerza. Es manipulación y control emocional y psicológico. Dios no hace esto. Él no hace esto y por lo tanto no puede ser una inflicción arbitraria de dolor. Algunos de nosotros esta semana hemos investigado un poco, hablando de indagar en las palabras. La palabra azufre en Apocalipsis 14:10. Qué delicia descubrir lo que realmente significa. Una presencia divina, la presencia divina. Lo dice Éxodo capítulo 24:17, que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Así que por supuesto todos vamos a estar en el fuego, todos nosotros. Solo que los resultados son diferentes para cada persona en cuanto a la forma en que se relaciona con él. Quiero pasar un poco a unos cuantos puntos más
que debemos cubrir. Así que en términos de relacionamiento y los grados de castigo, depende de la cercanía de la relación que hayas tenido con Dios. ¿Quién tuvo la relación más cercana con Dios de todos los ángeles? Lucifer. Entonces, ¿quién sufrirá más? Es obvio, porque él conocía a Dios. Él paseó en las piedras de fuego. Y las piedras de fuego son una referencia a la ley de Dios, que es su carácter. Él caminó de arriba a abajo en el carácter de Dios. Él conocía el carácter de Dios. Dice esto El deseo de todas las gentes, página 710. Él conoció el carácter de Dios y conociendo el carácter de Dios, se volvió y empezó a hablar mentiras sobre nuestro Padre. Así que, con respecto al perdón de los ángeles, quería en primer lugar repetir esas declaraciones porque se está diciendo, bueno, no hay ninguna prueba en ninguna parte que diga que Dios perdonó a ninguno de sus ángeles. ¿Ok? Entonces vamos a revisar esta página 486 del Gran Conflicto, que habla de Satanás. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y sometiese. No hay nada más descrito aquí, solo arrepentimiento y sumisión. No se habla de que si no lo haces tendrás que morir. No hay ninguna discusión sobre esto ocurriendo aquí. Solo que te arrepientas y sometas. Eso es todo. Eres aceptado de nuevo. Ahora bien, ¿hubo algún ángel que contemplara la posibilidad de volver al lado de Dios? Leemos en el Espíritu de Profecía, volumen 1, página 21. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los leales ángeles y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. También está en Exaltad a Jesús, página 13. Entonces, ¿había ángeles? Muchos de los simpatizantes de Satanás estaban inclinados a hacer esto, a prestar atención al consejo, a arrepentirse. Así que había una motivación. El Espíritu de Profecía identifica la motivación del deseo de arrepentirse y volver a Dios. Entonces, ¿cómo responde Satanás a esto cuando los ángeles leales le están diciendo, solo vuelve al Señor? Él te aceptará. Él es misericordioso. Bien, exactamente. Esto es lo que dice Exaltad a Jesús, página 13. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra. ¡Qué pena! Le quitarían su honor. Y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría. Y les habla diciendo, yo conozco a Dios. ¿Y quién podría discutir con Lucifer? ¿Conocía a Dios? Claro, lo conocía. Y dijo, comerciando con la confianza que tenía con todos esos ángeles, traficó con su mercancía de violencia contra el Hijo de Dios y dijo que Dios no perdonaría. Sigamos leyendo, Exaltad a Jesús, página 13. Y que tendrían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Entonces Satanás, con su cola, dice mentiras, dice estas mentiras, y un tercio de ángeles acepta estas mentiras. Como vemos, Apocalipsis 12:4.
Ahora dice aquí en el Espíritu de Profecía, volumen 1, en la página 22. Lo que sucede a continuación es que Satanás exultante señala a los simpatizantes que comprenden casi la mitad de los ángeles y explicó: estos están conmigo. Ahora, ¿quién dijo que era casi la mitad de los ángeles? ¿Quién está diciendo esto? Ellen White lo dice. Ahora, me ha expresado que, bueno, no podemos saber exactamente cuál era la cifra y ya sabes, Satanás fue el que dijo que era casi la mitad. Yo dije que no. Lean la declaración cuidadosamente. Dice que Ellen White dice que es casi la mitad. Es una declaración inspirada que dice que es casi la mitad. Se afirma que el sermón especula que los ángeles fueron perdonados por unirse a Satanás. El sermón presenta a través del principio de deducción que entre casi la mitad y un tercio volvieron a Dios y se fueron perdonados de su rebelión. Y por supuesto dice en Testimonios, volumen 5, página 271. El resultado de esa falsa representación fue que por simpatía con él, una tercera parte de los ángeles perdió su inocencia, su elevada condición y su feliz hogar. Satanás está instigando a los hombres a continuar en la tierra la misma obra de celos y malas sospechas que él inició en el cielo. Y tenemos que señalar aquí que ¿pecó casi la mitad de los ángeles? ¿O fue el tercio el que pecó? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, y la ley es una transcripción del carácter de Dios. Así que pecar es no creer en la verdad sobre el carácter de Dios. Ahora, casi la mitad de los ángeles fueron influenciados por Satanás, pero entre casi la mitad y un tercio no renunciaron a su creencia de lo que Dios los perdonaría, lo que significa que no renunciaron a la creencia de la naturaleza y el carácter perdonador de Dios, lo que significa que no pecaron contra la ley, que es una transcripción del carácter de Dios. No, pecaron contra el carácter de Dios. ¿Tiene esto sentido? Aunque tenían dudas, estaban inseguros, tenían sentimientos de lealtad hacia Lucifer y parecía tener sentido lo que decía, pero no estaban completamente convencidos. Es decir, parecían tentados, pero no cometiendo un crimen. Así que fueron engañados por Lucifer y estaban confundidos y estaban siendo alejados de Dios y los estaba llevando al punto de escindirlos de él, pero solo un tercio de ellos hizo esto. ¿Cómo sabemos entonces que hubo algunos de los ángeles que fueron perdonados? Bueno, la Biblia dará una indicación de esto. Colosenses 1:20 lo dirá. ¿Qué dice aquí? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosa en el cielo necesitaba ser reconciliadas? ¿Y qué hay de los ángeles que tenían preguntas sin respuesta? Ellos eligieron creer en el carácter misericordioso de Dios. Habían sido persuadidos de que ese era el mejor camino, pero todavía tenían dudas que no tenían respuestas, y la cruz de Cristo reveló y reconcilió a esos ángeles de vuelta a Él. ¿Vemos este proceso aquí? La pregunta que yo haría es, ¿por qué semejante campaña está empezando a montarse para tratar desesperadamente de negar que Dios perdonara a los ángeles? ¿Qué impulsa a esta mentalidad a hacer esto? ¿No queremos que Dios perdone y sea amoroso? ¿No queremos creer que Dios está deseoso de hacer esto?
¿No es el argumento de Lucifer? Conozco a Dios. Él no me perdonará. Él es un duro patrón. Lo conozco muy bien, ¿sabes? Sé que eres un patrón duro. Cosechas donde no siembras y todas esas cosas. Claro, obviamente, el hombre carnal no va a querer a Dios a su propia imagen. Allí vamos. Así que cuando estás en el antiguo pacto, entonces Dios es a tu imagen. Porque esta imagen de un Dios que perdona a los ángeles es una visión diferente. Es diferente de la naturaleza del hombre. Y discutimos esto en la presentación de que una vez que el hombre hubo aceptado. Y este es el siguiente punto que necesito hacer sobre esto, que una vez que el hombre aceptó las ideas de Lucifer, aceptó la creencia de que Dios no perdonará. Recuerden, discutimos esto porque cuando Adán fue preguntado por Dios, ¿qué has hecho? ¿Pidió perdón? No. Entonces, por supuesto, Caín es el más claro representante de esto. Él dice, mi iniquidad es mayor de lo que se puede perdonar. Esta es la doctrina de Satanás. Queremos ver más de esto en algún material que tengo aquí. Y así, una vez más, una vez que el hombre entró al servicio de Satanás, abrazó plenamente la creencia de que Dios no perdona el pecado. Y una vez que el hombre entró en esa situación de que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión. ¿Por qué? Porque no puede ver el pasado. No puede ver el verdadero carácter de Dios. Dios tiene que venir al hombre donde Él está, porque el hombre no puede ver el carácter de Dios sin retribución. Solo puede ver la retribución por el pecado. Y la única manera en que el hombre puede concebir que Dios pueda perdonar al hombre es que la retribución divina se manifieste en un sustituto o un equivalente. Es decir, tan pronto como Dios dio el sistema de sacrificios, Satanás estuvo allí y lo tergiversó. Hay una cita que dice que no está. Satanás vuelve a tergiversar el sistema de sacrificios para hacerlo como si el hombre estuviera aplacando a Dios al dar este sacrificio a este iracundo individuo divino. Esto es lo que sucede. Así que ante el hombre, y he hecho la declaración en el sermón La pena del pecado, no es Dios quien exigió la muerte por el pecado. Somos nosotros los que la exigimos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando colectivamente de la raza humana en la fundación del mundo, que nosotros en Adán, esta es nuestra naturaleza, esto es lo que exigimos. Y nosotros, por lo tanto, entendemos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. Pero antes de este tiempo, el hombre y el universo no habían entrado en este entendimiento hasta que Lucifer se levantó y dijo que Dios no perdonará. Y eso es lo que se le dio el poder de la muerte. En el Génesis, cuando Dios hablaba del síndrome de Caín y Abel, dice que la tierra clama por la sangre y en la tierra estamos nosotros, la humanidad. Así que en nosotros, en nuestro estado pagano, en nuestro estado natural, clamamos por venganza. Y lo vemos en las películas. Lo vemos en el sistema de justicia. Queremos la sangre de alguien e insisto. ¿Y entonces qué? ¿Resuelve algo? Es nuestra sed de sangre. Entonces, ¿entró Dios en el método de sustitución penal? ¿Entró en él? Esta es una pregunta sobre la que debemos reflexionar cuidadosamente. Él lo permitió con el fin de alcanzar al hombre. Y aquí es donde quiero llamar la atención de ustedes. Y vamos a entrar ahora en las demandas de la ley. Quiero leerles palabras de vida del Gran Maestro, página 206. Es muy importante. Solo recuerden esto. Y también en el libro La Educación.
Ambos son pasajes increíbles. Así que aquí vemos en la parábola que habla del hombre rico y Lázaro. Jesús está hablando de, ya sabes, de alguien en el infierno, en un estado consciente de la quema del infierno y todo este tipo de cosas. Jesús sale de su boca. Estas cosas están saliendo. ¿Por qué salen estas cosas de la boca de Jesús? No se puede culpar a Jesús por toda esta doctrina del infierno eternamente ardiente, porque Él dijo inadvertidamente esta parábola que ha confundido a tanta gente. Esto ya era una costumbre en aquel entonces. Leamos lo que dice. Palabras de vida del Gran Maestro 206. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente en la muerte, entre la muerte y la resurrección, era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Y me gustaría sugerirles que en ese pasaje hay una clave tremenda que nos va a desbloquear la forma de leer las Escrituras, que va a hacer surgir al cuarto ángel con gran poder. Esta cita nos revela el espejo. Nos revela porque todo el tiempo escuchamos a la gente decir, pero Dios dijo, pero Dios dijo, pero Dios dijo. ¿Pero por qué lo dijo Dios? Porque así es como funciona el espejo. El espejo habla en el marco correcto, en el marco de los pactos, en el antiguo pacto. Dios nos habla en el lenguaje de la sustitución penal porque es el lenguaje que entendemos, pero es nuestro lenguaje. A través de ese sistema busca hablarnos. Y ahora, con esto en mente, quiero abordar este tema de algunas declaraciones en la ley sobre la ley. Algunas declaraciones en el espíritu de profecía que muestran claramente que la ley exige retribución. Está escrito. La pregunta es, ¿está el autor en el espíritu de profecía usando la misma inspiración, así como el Espíritu de Jesús es el testimonio de Jesús? ¿Está usando también el espejo? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Podemos referirnos a los textos como el que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, que es probablemente el mejor. Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estos son textos con los cuales la ley exige, Romanos 8:32, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No escatimó a su Hijo, y me gustaría ver algunas citas ahora en esta línea y cómo entendemos esto. Conflicto de los siglos 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Esta es una afirmación hermosa. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro. Habla acerca del precursor. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Es el lenguaje. El sacrificio hecho es igual a las más amplias demandas de la quebrantada ley de Dios.
Así que la ley está exigiendo esto. Ok, esto es lo que está diciendo. La ley exige la muerte. Este es el punto. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 479. Ahora, aquí hay otra para ustedes. Esto es el del libro En los lugares celestiales, página 17. Jesús sufrió la pena máxima de la ley por nuestras transgresiones, y la justicia fue plenamente satisfecha. La ley no es abrogada, no ha perdido ni una jota de su fuerza. Por el contrario, se yergue en santa dignidad. La muerte de Cristo en la cruz testifica de su inmutabilidad. Sus demandas han sido satisfechas, su autoridad mantenida. Ese es el lenguaje de la sustitución penal, ¿no? Y se pone mejor que esto en lo que sigue en el Manuscrito Release 18, página 336, y sigue hablando de lo que Cristo pasó en la cruz. ¿Se le perdonó la pena por ser el Hijo de Dios? ¿Fueron retirados las copas de la ira de aquel que fue hecho pecado por nosotros? Sin disminución cayó la pena sobre nuestro sustituto divino humano. Y esto es algo en lo que tenemos que pensar muy cuidadosamente en esta siguiente afirmación, porque tiene implicancias para nosotros. Ahora, cuando se habla de justicia en este contexto, automáticamente se asume que se está hablando de Dios mismo. Ahora, escuchen cuidadosamente esta declaración. Está en el siguiente párrafo de Manuscrito Release 18. Página 336, párrafo 4. Pregunto a los impenitentes, ¿qué mayor evidencia queréis de que Dios es un Dios de justicia? Si la espada de la justicia. Ahora acaba de decir un Dios de justicia. Y luego dice, si la espada de la justicia se despertó en su fuerza contra el compañero del Todopoderoso, y no fue envainada hasta ser bañada en la sangre del Hijo unigénito de Dios, ¿cuál será el castigo de los que se niegan a aceptar el sacrificio expiatorio? ¿Cuáles son las implicancias aquí? Si es la justicia de Dios y la justicia despierta y baña su espada con la sangre del Hijo unigénito, ¿qué te dice eso? Que Dios asesinó a su propio Hijo. ¿No es eso lo que dice en la lectura superficial? En la lectura superficial del pasaje, Dios tomó su espada de justicia y dijo, debo mantener la dignidad de mi trono. La gente va a pensar que pueden pasar por encima de mí, así que voy a mostrarles lo que significa mi ley y clavar esa espada en su Hijo. Y puedes leer este pasaje y podrías justificar ese entendimiento. Es bastante desafiante. Cuando el Hijo de Dios se interpuso en favor del hombre y se humilló en el Calvario, los ángeles retrocedieron asombrados. Manuscrito Release 18, página 336. Retrocedieron asombrados. ¿Por qué? Porque acaban de ver a Dios matar a su propio Hijo. ¿Es verdad? ¿Eso te haría retroceder con gran asombro? Habría sustanciado todo lo que Lucifer había dicho. Lo hubiera hecho. ¿No es así? Pero estas son las cosas con las que tenemos que luchar porque estos pasajes están allí. Esta demanda de justicia es sustitución penal, la retribución divina, que se satisfaga la ira de Dios. Otra que leemos está en Review Herald del 5 de julio de 1887. Y esta vez incluyo esta declaración aquí porque da una pequeña pista de algo en términos de alguien o de quien está realmente exigiendo cosas aquí. Dice, Cristo iba a morir como sustituto del hombre. Ok, ahí está. El hombre era un criminal bajo sentencia de muerte, por transgresión de la ley de Dios como un traidor
un rebelde. Por lo tanto, un sustituto del hombre debe morir como un malhechor. El lenguaje de sustitución penal ahí está, porque se situó en el lugar de los traidores. Bien, entonces está en el lugar de los traidores. Eso te da la primera pista. Entonces, ¿cómo entienden los traidores el carácter de Dios? ¿Cómo piensan? Sustitución penal. Esa es la forma en lo que entienden, ¿verdad? Con todos sus pecados, sigue diciendo, de ellos, atesorados sobre su alma divina. No bastaba con que Jesús muriera para satisfacer plenamente las demandas de la ley quebrantada, sino que murió una muerte vergonzosa. Así que no solo se exigió que muriera, sino que esta demanda exigía que tuviera una muerte vergonzosa. ¿Quién hace este tipo de exigencias? ¿Es Dios quien exigió que su Hijo fuera tratado de la manera en que fue tratado en la cruz? Pero aquí se dice que exigió que Él muriera una muerte vergonzosa. ¿Exigido por quién? Esta es la pregunta. ¿Quién está haciendo estas demandas? Y este es el desafío cuando el hombre mira en el espejo de la ley de Dios con su mente en el antiguo pacto. Lo que le es devuelto es su propio rostro natural. Este es el problema que vemos. Alguien dirá, también esta es esa declaración, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Maldito es estar eternamente separado de Dios. Así que eso también estaba detrás de todo esto. Todos mis pecados son mayores de lo que pueden ser perdonados. Este es el principio. Así que tengo algunas declaraciones aquí. No voy a entrar en todas y tenemos que terminar en breve. Pero la justicia fue satisfecha. Este es Mensaje de los Selectos, tomo 1, página 409. En Jesús la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esta es otra buena cita en términos de sustitución penal. Maravillosa gracia de Dios, página 74. La justicia se inclinó desde su puesto elevado y sublime, y las huestes celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la cruz, inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo la justicia. Ya está. La justicia fue satisfecha. Y de nuevo, ¿quién exige este tipo de justicia? Esta es la pregunta que debemos hacer. Ahora, en este punto en particular necesito leerles algunas citas. Y fue justo una de esas situaciones donde ayer recordé una cita en el espíritu de profecía, y Juta había compartido esto conmigo. Había olvidado dónde estaba. La busqué y le pregunté a ella y me la encontró. Cuando leí la cita, fue uno de esos momentos eureka. Sí, lo hemos encontrado. Pero antes de eso, tenemos que entender que Satanás introdujo un sistema de justicia falsificado. Cristo triunfante, página 13, dice, el poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Incongruente con la misericordia, en otras palabras. Justicia inconsistente con la misericordia significa que debes morir. Es la consecuencia natural de que todo pecado debe ser castigado. Sigue diciendo la cita. Él afirma ser la voz y el poder de Dios. Sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin fallas. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio, declarando que sus pronunciamientos son infalibles. Pero su justicia carente de misericordia no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. Es aborrecible para Dios. Sigue diciendo, pero
¿Cómo podría saber el universo que Lucifer no es un líder justo y confiable? Ante ellos parece ser justo. No pueden ver como Dios lo hace, más allá de la apariencia exterior. Tampoco conocen como Dios conoce. La labor de desenmascararlo y de demostrar ante las huestes angélicas que sus juicios no son los de Dios, que Él ha establecido su propia norma, exponiéndose así a la justa indignación divina, crearía una condición que debía ser evitada. Por causa del poder engañador de Satanás, muchos ángeles abandonaron su fidelidad a Dios. Dios es justo y recto. Satanás estaba equivocado y no tenía duda alguna de su error. Ahora debía escoger: o se sometía a la autoridad divina o mentía para sostener su posición. Por medio de la falacia y engaños logró cierta ventaja que no se prolongó por mucho tiempo. Dios no miente, Él se mueve en forma recta. Es posible que Lucifer diga la verdad cuando conviene a sus propósitos, pero será sin uso y deshonesto para evitar la humillación y la derrota. No se podía presentar de una vez ante el universo el verdadero carácter de Satanás. Era necesario permitir que continuara su inescrupuloso y fraudulento curso de acción hasta que se revelara como acusador, engañador, mentiroso y asesino. Así que introduce este falso concepto de justicia, y eso fue en el Cristo triunfante en la página 13 que acabamos de leer. Y aquí hay otra declaración. Esto es de la Review Herald del septiembre 22 de 1896. Toda manifestación del poder de Dios por estas personas despierta la enemistad de Satanás contra ellas. Cada vez que Dios obra a favor de ellas, Satanás con sus ángeles es despertado a obrar con renovado vigor para lograr su ruina. ¿Crees que está tratando de hacer eso aquí? Sí, está celoso de toda alma que hace de Cristo su fuerza, dice. Su objetivo es instigar el mal, y cuando ha tenido éxito, arroja toda la culpa sobre el tentado, presentándolo ante el abogado, vestido con las negras ropas del pecado y procurando asegurarle el más severo castigo. Impondría justicia sin misericordia. No admite el arrepentimiento. La pena, argumenta, nunca puede ser remitida. Y Dios, ser justo. Esta es la forma de pensar que entró en el corazón del hombre cuando Adán tomó ese fruto. Ese es nuestro entendimiento natural. Así es como pensamos. Es por eso que es muy difícil para la gente creer que Dios perdonaría a alguno de sus ángeles, porque no coincide con este entendimiento. Lo anterior fue en la Review Herald del 22 de septiembre de 1896. Hay un número de cosas para hablar sobre este sistema falsificado de Satanás, pero quiero llegar. Estamos familiarizados con los puntos donde Cristo está en lugar del hombre. Así que Él está en la posición del hombre y Él toma sobre sí mismo la posición del hombre. Y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque esa es la posición del hombre. Esto es lo que Él sintió. Así que ahora quiero leerlas la resolución de este tema en particular. Y está en Cartas y Manuscritos 15. Y observar bien en esto. Del año 1900. Sin Cristo, la ley de sí misma solo era condenación y muerte para el transgresor. No tiene ninguna cualidad salvadora, ningún poder para proteger al transgresor de su castigo. Observa esto.
La transgresión de la ley de Dios hizo que la muerte de Cristo fuera esencial para salvar al hombre y a la vez mantener la dignidad y el honor de la ley. Ya se ve. No es la ley la que hace esencial la muerte de Cristo. La transgresión de la ley hace que la muerte de Cristo sea esencial. ¿Pueden ver la diferencia? Ahora, esta es la parte que quiero leerles. Escuchen esto con mucha atención. Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. Testimonios para los Ministros, página 245. ¿Lo has leído? ¿Se entendió? Dice, Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. ¿Se entiende lo que está pasando aquí? Aquí es donde llegamos a la cuestión de la que hemos hablado. ¿Apartó Dios su rostro o el pecado ocultó el rostro del Padre de Cristo mientras estaba en la cruz? Bueno, todo es cuestión de perspectiva, ¿no es así? Esto es realmente importante. Así que Dios no se despoja de sus cualidades paternales. Eso es aniquilar su propia identidad. Este es mi Hijo amado. Dios no cambia. Pero en el antiguo pacto, como Cristo está asumiendo nuestra posición, en esa posición, Dios es visto a la luz de uno que tiene justicia sin misericordia. ¿Y por qué es esto así? Porque Jesús dice, como juzgues, serás juzgado. Ahora, en El deseo de las gentes, la hermana Ellen White dice que mientras Cristo estaba en la cruz, el Padre estaba allí, pero estaba encubierto en la oscuridad. ¿Y qué estaba diciendo en esta oscuridad? La incomprensión del carácter de Dios es lo que causa esta oscuridad. Las tinieblas alrededor de la cruz eran un símbolo de la incomprensión del carácter de Dios, y eso hacía que Dios pareciera vengativo y demandante de retribución moral. Y sin embargo, Cristo aún entregó su alma en las manos de su Padre. Cristo dijo, en tus manos, frente a todo eso. ¿Y por qué hizo eso? Porque tú y yo vamos a necesitar cada gramo de eso cuando lleguemos al tiempo de la angustia de Jacob. Porque esa es la fe de Jesús. Porque nuestra naturaleza es creer en la retribución. Y lo creemos cada día en la forma en que tratamos a la gente que nos rodea. ¿Puedes creer que tal me haga esto? ¿Qué estás pidiendo? Retribución. No puedo creer que hagan esto. Es una locura lo que están haciendo. Puedo compartir algo muy brevemente. Desde que conocí esto me han llegado cosas que han sacado eso a relucir en mí como no lo sabía. Sí, es increíble lo que acaba de caer en mi regazo. Y pensé, wow, no sabía que tenía eso en mí. Realmente se está manifestando. Está viniendo, va a salir. Es lo mismo para mí. Así que, ¿por qué te pones tenso, Adrián? Por lo que aquí vemos que si fuéramos a dibujar la ley de Dios en este lado y diríamos el antiguo pacto, y ahí está la ley y ahí está el nuevo pacto. De este lado, si somos trasladados al reino de su amado Hijo, miramos la ley de Dios, vemos el rostro de Cristo.
Pero cuando estás en este lado, en el otro lado de la ley, y miras en la ley de Dios, ves al vengador. Esto es lo que ves, y lo ves en la ley. Ahora, estamos listos para terminar. Nuestro punto en Romanos capítulo 7 es donde queremos concluir. Porque esto es crítico de entender si vamos a entender este tema. Romanos 7:10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué? ¿Para muerte? ¿Por qué? Porque estoy en el antiguo pacto. Esta ley que fue ordenada para dar vida, la ley de los sabios. ¿Y quién es el sabio? ¿Quién es la sabiduría? Cristo. La ley del sabio es la fuente de vida, Proverbios 13:14. Pero sin Cristo, como leímos antes, solo puede traer condenación y muerte. ¿Y por qué trae condenación de muerte? Porque cuando el hombre mira la ley sin Cristo, ve su propio rostro. Pero ¿no es Satanás quien la reformula? Está reformulando la ley. La reformula en el sentido de tergiversar el carácter de Dios y dice que es así Dios. Sí, exactamente. Está reformulando en el contexto de la ley. Y supongo que en los dos marcos, él se está poniendo completamente. Y eso es sin Cristo, por supuesto. Así que dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Romanos 7:10. Entonces, ¿qué me mató? ¿La ley o el pecado? El pecado por la ley. Utiliza el engaño. Así que el pecado usa la ley para matarme. Esto es lo que ocurre aquí. Pero no es la ley la que me mata, sino que es el pecado por la ley que él me mata. Y Pablo reitera: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿por qué la ley exige la muerte? Porque el hombre en su esquema y estado mental mira la ley incorrectamente. Satanás lo ha encuadrado en una comprensión de la ley que es incorrecta. A través del abominable sistema de justicia de Satanás, donde todo pecado debe ser castigado con la muerte. Y podemos añadir eso, puesto que si no hay misericordia, y Dios es la única fuente de vida del universo, ¿qué significa eso? Significa la muerte. No puede haber otra consecuencia que esa. Y así vemos esta resolución donde Elena de White dice: Dios permite que su hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado y despojándose de las amorosas características de un padre. ¿Y por qué hace esto? Porque esto es el espejo, como Jesús conoce las ideas del hombre. ¿Qué se leyó en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 206? ¿Qué dice? Dice: el Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Ahora, si cambiamos esa palabra parábola, si la cambiamos por la palabra cruz y decimos: el Padre conocía sus ideas, es decir, las del hombre, y enmarcó su cruz para inculcar verdades importantes a través de estas opiniones preconcebidas. ¿Encaja eso? Así que a través de esta opinión preconcebida de la sustitución penal, de la ira divina, a través de estas ideas que los hombres tenían,
Dios da a través de estas ideas preconcebidas la verdad de la cruz. Intenta penetrar en nuestros sentidos embotados y despertarnos. Nos alcanza hasta en el abismo. Nos está alcanzando. ¿Te hace estremecer solo un poco? ¿Te das cuenta de lo hundido que estamos en el pozo del pecado? Enormes riesgos de ser incomprendido. Y Él está siendo terriblemente malinterpretado por todo el mundo, ¿verdad? Así que esto es profundo y esta cita me ha dado tanta confianza. Vemos que Dios no cambia su carácter. ¿Qué significa que se despoja de la personalidad de Padre entrañable? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Asesina su propio carácter para salvarnos? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido en absoluto. Y solo tiene sentido en el espejo, que Dios nos está alcanzando a nosotros en todo. Y así Ellen G. White escribe con el espejo. Así que espero que al pensar en estas cosas podamos tener confianza en que nuestro Padre perdona y que es misericordioso y que tiene gracia. Pero cuando leemos estos pasajes de las Escrituras sobre la retribución divina, sobre este concepto de expiación, que es pagano en su comprensión. El protestantismo, al salir del catolicismo romano, está dando un paso fuera del paganismo, pero sigue siendo un sacrificio pagano. Se revela claramente en la película La Pasión de Mel Gibson. Ese es un sacrificio pagano. No es el sacrificio de nuestro Padre. No está en el reino relacional. Y esto es lo otro. Solo quiero mencionar este punto en particular. En el material de Guerras de Identidad hablamos de relacionamiento versus performance. En la mente del hombre, la cruz es un acto de performance. Es un acto de sustitución penal para liberar a los esclavos. Pero en el reino de Dios, la cruz es restauración de la relación a través de tomar todo el peso de la separación de la relación con su Padre, tomando eso sobre sí mismo para que no tengamos que soportarlo. Somos capaces de ser reconciliados con Dios en nuestra relación con Él. La expiación es relacional, no se basa en el rendimiento. Pero Dios nos hablará en lenguaje de performance a través de nuestras ideas preconcebidas para predicarnos la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho por alcanzarnos, por ayudarnos a comprender la perversa interpretación que tenemos de tu carácter. Por naturaleza, te vemos como un juez vengativo y estás dispuesto a poner en tu cruz el regalo más precioso, el regalo de tu Hijo. Estás dispuesto a ponerlo en un lenguaje que podamos entender, para que podamos creer que nos perdonas. Padre, te ruego que nos ayudes a comprender lo importante que es esto y que podamos entender la expiación en su contexto adecuado, en el marco de la verdad, que no nos dejemos engañar por el pecado a través de la ley para concebir una idea de justicia sin misericordia, y que la misericordia debe ser aniquilada cuando la justicia se mantiene. Esto es aborrecible para ti, Padre. Oramos para que nos ayudes a seguir presentando estos pensamientos y que otros encuentren la alegría y la libertad de ver esta hermosa verdad, que Dios es amor y en Él no hay ninguna oscuridad. Y doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.